Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con pandas para ciencia de datos. Esta es la parte 2 sobre este tema. Voy a enseñar lo que es group by, funciones apply y tablas de contingencia con pandas. Veamos todos los casos posibles para utilizar estas funciones. Voy a realizar la conexión a mi Google Drive para poder utilizar los dos datasets. Importo lo que es la función de pandas, y de estos datasets, el primero ya lo utilicé en un anterior video y el segundo lo he descargado de la página de Kaggle. Es sobre American Express, Default Prediction, en español, predicción de impago. Más voy a utilizar el primer dataset. El segundo en un caso específico que ya vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar de manera muy práctica el método de group by. Agrupa los datos en función de valores únicos de una o más columnas, o índices también. Va a dividir los datos del dataframe o serie en subconjuntos y va a aplicar operaciones o medidas específicas a cada grupo para finalmente tener una nueva estructura de datos. Entonces, el método simple, antes de utilizar la función group by, voy a emplear la función valueConst de la variable que es el género. Cuando revisamos esto, lo que nos va a mostrar es una frecuencia, la frecuencia de observaciones para cada género, masculino y femenino. Y con el punto sort values me va a ordenar en función a la cantidad, que es la frecuencia. Entonces aquí veo que el género tiene dos categorías. Yo, al aplicar el group by de mi dataframe, para acceder al group by, recuerden que voy a utilizar lo que es este operador que es el punto. Una vez que ya tengo el group by, dentro de ello tengo que colocar la variable que yo deseo que se agrupe. Una vez que ya tengo asignada esta variable, yo puedo colocar aquí una nueva columna, que en este caso va a ser el peso, y que del peso me calcule lo que es el promedio. Entonces lo que voy a tener aquí es el peso promedio por género. Voy a ejecutar el código y voy a tener la siguiente estructura de datos con los valores de los promedios para cada categoría de género. Ahora, dentro del group by también puedo colocar algunos parámetros. Este puede ser el drop NA igual a true y el sort igual a true. El primero, si es que hay presencia de varios valores que están como NA, se puede agrupar, ¿no? A la hora de hacer el group by. Entonces yo no deseo tener esa información, entonces voy a decir que se elimine. Y el sort lo que va a hacer es ordenar de manera alfabética en base a los nombres de las categorías de la variable. Por ejemplo, aquí vemos, voy a ejecutar y vemos que está ordenado en orden alfabético de menor a mayor. Ahora vamos a ver lo que es agrupación por una condición personalizada. En este caso, cuando es una condición personalizada, no necesariamente yo puedo crear grupos y calcular alguna medida de una variable que esté dentro de mi dataframe. En este caso, por ejemplo, yo estoy creando una condición que si la edad es mayor a 25, esto me va a arrojar un dataframe de tipo booleano, que es true o false. Pero yo deseo transformarlo a entero, ¿no? Si es true va a ser 1 y si es false va a ser 0. Y que me calcule el promedio de los pesos. Entonces voy a colocarlo que se va a llamar igual a grupo y tengo el siguiente resultado. Esto funciona siempre y cuando tenga la misma longitud que mi dataframe. Ahora veamos otros casos cuando es múltiples agregaciones. Si yo deseo tener más medidas, por ejemplo promedio, mediana o máximo, mínimo o suma de una variable, pero que esté agrupado por el género, yo utilizo la función de punto AWG, que es la abreviatura de agregación. Entonces, después de agrupar de mi variable género, yo deseo tener múltiples medidas para mi variable que es el peso, ¿no? Entonces aquí entra un diccionario donde la llave va a ser el peso y los valores va a ser la lista de todas las medidas. Aquí también puedo poner lo que es la mediana, media. Entonces yo observo y así la estructura de datos. Entonces aquí veo que para columnas tengo múltiples índices. Para tener certeza de que son múltiples índices, puedo poner aquí .columns de mi dataframe. Y esto es el multi-index. ¿Qué es el multi-index? El multi-index es un índice jerárquico que permite organizar los datos en niveles. Como vemos aquí hay dos niveles, ¿no? Que son tuplas. Para acceder de manera más rápida a las variables de dataframe, necesito aplanarlo y que esté en un solo nivel. Entonces hay múltiples maneras de poder hacer esto. Una es la manera tradicional, es las columnas de mi dataframe, igualarlo a una lista de todas las columnas con los nuevos nombres, pero no es lo más óptimo. Entonces yo voy a utilizar una función. Voy a generar una comprensión de listas donde
que recorra todos los valores que son tuplas del multi-index y que se concatene, como son de tipo string. Puedo utilizar lo que es el punto join, el call, que son las tuplas, concatene. Esto se va a concatenar con el guión bajo. Entonces vamos a tener el siguiente resultado y ya tenemos los nuevos nombres de columnas. Ahora sí es más accesible, puede acceder directamente con estos nombres de columnas. Ahora, otra manera de poder hacer esto es a la hora de aplicar el dataframe.columns, también puedo acceder a otra función que es el map. El map, internamente yo coloco una función que es lambda. Lambda es una forma de definir funciones pequeñas en una sola línea, donde x es el argumento, en este caso los valores de la tupla, y después de los dos puntos es ya expresión, lo que la función va a retornar. Entonces esto también es válido y se va a ejecutar correctamente. Bueno, aquí tendría que volver a ejecutar para que no salga este resultado, y así tenemos la salida. Estamos en múltiples agregaciones. Ahora veamos agrupaciones para múltiples columnas. Dentro del group by, además de lo que es el género, puedo añadir otra columna más. En este caso va a ser lo que es antecedentes familiares con sobrepeso. Si yo deseo, puedo añadir otra variable más. En este caso solamente voy a añadir dos variables y calcular el promedio del peso. Ejecuto y tengo la siguiente expresión, que es un multi-index, pero para filas, ¿no? Tengo lo que es el género y esta variable que mencioné, y el peso para cada combinación de las categorías. Ahora, si yo deseo que los índices se pasen como columnas, puedo añadir lo que es el asIndex igual a false y ejecuto la siguiente expresión, donde la estructura ya cambia, ¿no? Ahora tengo todo como columna. Otra manera de poder hacer esto es, en vez de asIndex igual a false, puedo poner lo que es resetIndex y va a tener el mismo resultado. Ahora vamos a ver otro caso cuando vamos a combinar lo que es múltiples columnas con múltiples agregaciones. Las múltiples agregaciones voy a realizarlo para el peso, donde calcularé lo que es el promedio y vamos a ejecutar el código y tenemos la siguiente estructura, donde tenemos lo que es multi-index para filas y para columnas. Para yo poder ordenarlo, tener tanto los índices de filas como columnas y tener los que es multi-index y aplanarlos, tengo que seguir un orden. En este caso, primero tengo que ordenar lo que son multi-index en columnas, hacer la comprensión de listas, donde se va a concatenar las tuplas que voy a tener. Pues vamos a ejecutar. Ya tendría esta primera parte, y la segunda parte es pasar los índices de filas y convertirlos a columnas. Con esto voy a utilizar resetIndex. Voy a poner el parámetro inPlace igual a true, que me indica que la operación se realizará directamente sobre este objeto, ¿no? Ejecuto y ya tendría la estructura finalizada. Agrupación y agregación por clientes. No solamente puedo utilizar el método groupBy para aplicarlo a variables que son categorías, sino también puedo utilizarlo para la variable que son custom ID o identificador del cliente. Esto se hace con la finalidad de poder calcular algunas estadísticas de comportamiento del cliente. La data que voy a utilizar es de fexpress, que mencioné, que es para realizar predicciones de impago. La mayoría de variables son de tipo numérico, tipo float, y hay una variable que es tipo fecha, ¿no? Como vemos aquí. O sea, aquí vemos el comportamiento de lo que es custom ID a lo largo de varios periodos. Entonces necesitamos una medida única para que me indique cómo es el comportamiento de este cliente a lo largo de periodos. En este caso puede ser el promedio. Necesito para esto solamente seleccionar lo que son columnas tipo numérico, por eso utilizo lo que es selectDype, pongo lo que es el number, y como sé que la última columna es el target, yo voy a excluir, voy a poner entre corchetes, recordar que el último valor siempre es el -1, si empezamos por el último valor va a ser -1, el siguiente va a ser -2 y así consecutivamente. Entonces si yo deseo no considerarlo, voy a poner -1, 2 puntos y que se considere lo demás. Esto luego voy a poner dentro de un objeto que se va a llamar list-call, y ya con esto ya aplicaría lo que es el groupBy al customer ID, colocar entre corchetes la lista de todas las columnas que son numéricas y luego la medida que deseo que se calcule, ¿no? Que es el promedio. Con eso ya tendría la siguiente estructura, ¿no? Ahora, si yo deseo calcular otra medida más, en este caso que sea la suma, por ejemplo, tendría la siguiente estructura, que sea multi-index para columnas. Necesito aplanarlo para poder acceder fácilmente a esas variables. Entonces voy a extraer aquí lo que es esta comprensión de listas y colocarlo acá.
Con esto ya tendría la siguiente estructura, donde ya se puede ser más factible para poder analizarlo y seleccionar las variables. Ahora tengo lo que es el custom ID como índice, ¿no? Entonces aquí podría poner el reset index para que se pase como columna, ¿no? Dependiendo de cómo estás haciendo tu análisis, o si no lo puedes mantener tal cual la estructura. Ahora veamos lo que es una agrupación con nombres personalizados. Para esto voy a añadir un método más que se llama YASIN. Lo que hace YASIN se utiliza para agregar nuevas columnas o modificar columnas existentes dentro de un data frame. En este caso, la siguiente expresión, yo voy a poner IMC, que va a ser el nombre de la variable que se va a crear, y voy a poner lo que es una pequeña función lambda que me calcule el índice de masa corporal, va a ser el peso entre la altura. Una vez que ya tengo calculado esta variable, si lo separamos aquí, voy a mostrar, por defecto ya se va a añadir esta nueva expresión que se llama IMC. Entonces vamos a ir al final y aquí está el IMC. Ahora, una vez que ya tengo creado esta nueva variable, voy a aplicar lo que es el group by para género, y luego voy a realizar agregaciones con la función .wg, donde el nombre personalizado va a ser de la siguiente manera. Pongo el nombre del objeto, que va a ser el nombre de la variable, va a ser peso-min, va a ser igual a una tupla con solamente dos valores. El primer valor va a ser la variable y el segundo el cálculo que se va a aplicar. Aquí no puedo colocar, por ejemplo, lo que es añadir una variable más, la suma, el mínimo o el máximo, sino yo tendría que hacerlo en una nueva lista. Por ejemplo, aquí, si deseo de la suma, tendría que poner aquí suma y colocar el nombre peso-sum. Esto se hace de la siguiente manera para poder tener los nombres de columnas personalizados. Entonces aquí también puse lo que es IMC, pongo IMC, la variable IMC que acabo de crear, que está dentro de data frame, y que me calcule el promedio. Entonces vamos a ejecutar, ya tendría esta nueva estructura de datos. Ahora veamos el método de apply con pandas. Esto permite aplicar una función personalizada a lo largo de filas o columnas de un data frame o a los elementos de una serie. Es muy útil cuando necesitas realizar operaciones complejas o específicas que no están directamente disponibles en las funciones predefinidas. En las funciones predefinidas me refiero a lo que es el promedio, min, max, std y entre otras. Veamos un ejemplo. Voy a aplicar el apply a la variable dat, donde dentro de apply tengo que utilizar la función lambda, argumento x, y la expresión va a ser que se eleva al cuadrado y se divide entre 30, ¿no? Esto yo voy a agregar como una nueva variable de data frame. Ahora veamos cómo aplicar en función de un eje. En este caso voy a seleccionar solamente las columnas que son numéricas y que de las columnas empiece de la posición 1, porque el ID no es considerado como una variable sino como un identificador. Veamos lo que es aplicar una función en un eje. Puedo aplicar esta línea de código donde voy a seleccionar todas las variables que son numéricas y con .min pongo el axis igual a 0 para que se calcule la media para cada columna. Lo mismo podría hacer aplicando la función apply. En este caso voy a poner lo que es el lambda y argumento call y que se calcule el promedio. La ventaja que tiene apply es que aquí en la expresión puedo agregar tal vez alguna operación un poco más compleja que no se puede aplicar porque no está predefinido en los atributos de lo que es el data frame. Ahora veamos cómo aplicarlo por fila. Lo mismo, voy a aplicar lo que es el promedio, axis igual a 1 para que se calcule el promedio por filas. Y si hago el apply, tendría que poner el axis igual a 1 y que se calcule el promedio para cada fila. Entonces la ventaja que tiene apply es que aquí puedo agregar una expresión un poco más compleja. Ahora veamos lo que es combinar funciones en columnas. Usaremos diferentes funciones en diferentes columnas. Vamos a emplear lo que es el cálculo condicional usando lo que es el if y else. Voy a definir esta función donde voy a utilizar la columna que es el género, si es igual a masculino, que la columna altura se eleve al cuadrado, y si no, con else que retorne que la altura yo eleve al cubo. Hay dos maneras de poder hacer esto. Uno es insertando directamente lo que es la función y colocando siempre lo que es el axis igual a 1. Entonces esta apply va a ser, se va a utilizar para todo el conjunto de data frame. Vamos a ejecutar
ya que tengo la lista de los valores que ya están transformados. Esto lo puedo agregar como una nueva variable de DataFrame. Otra manera de poder hacer esto sin utilizar la función que he definido aquí es utilizando lo que es el lambda. De DataFrame, dentro del apply utilizo lo que es lambda, el argumento va a ser x, y la expresión va a ser la condición. Si el género es igual a masculino, el valor de la altura lo va a elevar al cuadrado, y si no, que es el else, lo eleve al cubo. El axis va a ser igual a 1. Entonces ambos me van a entregar el mismo resultado. Lo que es segmentar clientes es similar al anterior, solo que aquí voy a crear una variable que sea de tipo categórico. En este caso la función va a tener dos parámetros, lo que es edad y peso. Y dentro del if voy a utilizar esas dos variables, si la edad es menor o igual a 30 y que el peso es menor o igual a 56, que me retorne la categoría 1. Si no, el if edad mayor a 30 y peso mayor a 56, que me retorne categoría 2. Si no, que sea categoría 3. Ahora, al aplicar el apply, tengo que hacerlo a todo el conjunto de DataFrame. O si no, en todo caso, solamente seleccionar las variables que voy a utilizar. Acá puedo poner lo que es edad, y también puedo añadir lo que es el peso. Entonces, dentro del apply, acá le indico que el argumento va a ser el row, segmentar cliente, voy a añadir la función que he creado, y dentro tengo que indicarle qué variables tengo que utilizar. El primer parámetro va a tener como variable la edad, y el segundo parámetro la variable el peso. Y el axis va a ser igual a 1. Entonces vamos a ejecutar y voy a hacer un value cons para que me cuente la cantidad de observaciones para cada categoría. Ahora veamos aplicar funciones con argumentos adicionales. De nuevo voy a crear una función, en este caso el argumento principal va a ser x y el factor que va a ser aleatorio de acuerdo al criterio que uno desea insertar. Entonces voy a aplicar para una serie, en este caso va a ser el peso. Dentro del apply voy a poner el exponente, la función que he creado, y de argumento coloco los valores que yo deseo observar. Puede ser 2, puede ser raíz cuadrada. Ejecuto y tengo ya el siguiente resultado. Veamos lo que es combinar métodos apply y groupBy. Vamos a aplicar el groupBy a lo que es el género. Y directamente ya después de eso vamos a aplicar la función apply. Dentro vamos a definir una pequeña función con lambda. En este caso va a calcular lo que es el IMC. Recordar aquí que debe ser la altura elevado al cuadrado. En lo demás se tiene que hacer esa corrección. Y aplico de esto el promedio. Una vez que ya tengo esa variable nueva que estoy calculando, al ejecutar voy a tener la siguiente estructura. Entonces, para poner el nombre a esa nueva variable que se está calculando, esa variable calculada de los grupos, ya tendría la estructura que yo deseo. La advertencia me indica que tengo que utilizar este parámetro includeGroups igual a false, debido a que al usar el apply estoy indicando que puedo utilizar esta variable género. Entonces, para no utilizar esa variable dentro del apply, voy a poner este parámetro que sea false. Entonces ejecuto y ahora sí tengo la estructura finalizada. Ahora veamos otro caso cuando aplico una función de manera tradicional, el def. En este caso voy a utilizar para el groupBy lo que son dos variables, que es el género y de esta variable, donde voy a explicar la función. Lo que va a hacer aquí es que me va a retornar un P de series con una etiqueta que va a ser de acuerdo a una condición. Esta condición va a ser si el peso es mayor al valor, que es un parámetro, me calcule el promedio, y el otro si el peso es menor a ese valor, que me calcule también el promedio. El retorno debe ser un P de series con las etiquetas para que Pandas pueda usar esas etiquetas o índices y pasarlo como columnas en un data frame. Entonces por eso tiene que ser un P de serie. Entonces una vez que ya tengo lo que es el groupBy, utilizo la función apply, coloco la función que acabo de crear. Puedo también agregar el parámetro de esta manera, poner valor igual a 50, y además sobre este parámetro includeGroups. Ejecuto y veo el siguiente resultado. Entonces aquí ya tengo las dos columnas que inicialmente estaban con P de serie y ahora se convierte a columnas de un data frame. Acá además puedo añadir lo que es el reset index y ya tengo la estructura más accesible. Y por último veamos lo que es tabla de contingencia.
Para esto vamos a utilizar la función de pandas, que es el crosstab, donde los parámetros que tenemos que indicar es primero el índice, que va a ser el género, y la columna, que va a ser en este caso la variable familias con historial de sobrepeso. Aquí dentro del parámetro también podemos agregar lo que es el margin, para que me contabilice la cantidad total de filas y columnas, y también puedo ponerle con margin-name el nombre de esos totales. Aquí de manera sencilla aplicamos la función, ya tenemos lo que es los índices, que es el género, y los índices de las columnas, ¿no? Que es, en este caso es dicotómica, de la respuesta que es binaria, sí y no. Ahora, otra manera de poder, en este caso estoy viendo lo que es frecuencia absoluta, veamos lo que es frecuencia relativa, que son las proporciones. Hacemos lo mismo, colocamos las variables de índice y de columna, y colocar esta función, este parámetro, normalice, que va a ser igual a index, para que la proporción sea sobre las filas en 100%. Voy a ejecutarlo. Aquí veo la proporción de filas que debe sumar, en este caso de rango de 0 a 1. Si quiero pasarlo de 0 a 100, solamente multiplico por 100. Entonces aquí ya tengo la suma por filas, va a ser 100. Ahora, si deseo no ver de filas, sino ver de columnas, aquí ya pongo lo que es el columns, y ahora tengo la suma que va a ser por columna. Y por último voy a poner lo que es el all, donde me va a realizar las proporciones dividiendo las cantidades de las casillas entre la cantidad total de registro. Ejecutamos y ya tenemos en 100%, ¿no? De 0 a 100. También puedo añadir lo que es el margin, pongo true y me va a entregar el mismo resultado. También puedo hacer lo que es el index, colocarlo y cambiar por index, y aquí tengo, en este caso, recordar que voy a tener por 100%. Ahora veamos cuando aplicamos funciones personalizadas usando la función pd.crosstab. En este caso, no solamente puedo añadir en el índice una sola variable categórica, sino puedo añadir lo que son dos variables. Voy a colocar estas dos variables, que son el género y esta nueva variable. Y como columnas voy a utilizar otra variable categórica, que es el caic. Esto me indica si hay consumo de alimentos entre comillas. Mi valor, o el valor que se va a calcular, va a ser lo que es la edad, y me va a aplicar la función con este parámetro, que es de agregar función, ya sea de promedio y también la suma. Entonces vamos a ejecutarlo, y aquí veo los índices. En este caso son dos variables que son índices, multi-index, y también veo multi-index para lo que son columnas. Acá estas son las categorías de esta variable que indiqué, que es el caic. Puedo añadir también lo que es una función lambda. Si no deseo utilizar una función predefinida, acá puedo crear una función lambda, me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, aquí puedo poner lo que es el mínimo, un rango x punto máximo menos el mínimo. Veamos, debe estar al final, y aquí está el lambda. Esto lo puedo añadir de manera separada. Por ejemplo, voy a añadirlo aquí, yo voy a colocar dentro de una variable, que sea función rango, y colocar un nombre para que me salga de manera correcta a la hora de hacer lo que es la tabla de contingencia. Pongo igual name, que sea rango. Entonces ahora voy a utilizar la función rango dentro de la lista de las funciones agregadas. Ejecuto y acá veo, bueno, aquí están los promedios, zoom, y vemos que está el rango. Ahora veamos otra manera de realizar lo que es el tabla de contingencia, pero esta vez utilizando lo que es el pivot table. Es similar al anterior, pero la diferencia es que es más flexible y explícito para seleccionar la posición de las variables. Entonces, dentro de mi dataframe accedo a lo que es pivot table directamente, pongo como índice, tengo que indicarle que el índice debe ser el género, las columnas va a ser la variable, que es consumo de alimento entre comillas. También se puede aplicar una función, en este caso voy a poner el size, que es el tamaño o la frecuencia, y el fill value igual a 0, para indicarle que si es que hay una casilla que está vacío, que no hay observaciones, va a aparecer como NA. Entonces yo con fill value igual a 0 le voy a poner el valor de 0. Esto es utilizando lo que es el pivot table. Otro caso sería cuando no deseo solamente aplicar un solo índice, sino agregarle más índices. Aquí tengo que en índices, en el parámetro índices, añadir una lista de todas las variables que yo deseo que sean como índices. En columnas también puedo añadir una más. Puedo añadir una lista de otras variables que deseo que sean como columnas. Pongo como values la variable que yo deseo que se calcule, y como funciones agregadas la lista de promedio y sum. Entonces voy a tener el siguiente resultado. Y bueno, esto era todo lo que quería explicarles. Va a haber más videos sobre ciencia de datos con pandas. No olvides suscribirse a mi canal, darle like, y conmigo ya será en otra oportunidad. Gracias.